La sala olía a cera y perfume caro. El brillo del piso reflejaba cristales y vestidos largos, como si el lujo fuera un espejo que multiplicara su propia luz. Mateo Rivera estaba al lado del gran piano de cola, con la escoba apoyada en la palma, el mono de trabajo arrugado y el chaleco flamante de los camareros fuera de su alcance. Sus manos, las mismas que años atrás habían aprendido a buscar notas entre el polvo, ahora temblaban apenas al rozar el borde de una tecla. Era una caricia breve, casi reverente, dedos de quien sabe que una tecla puede guardar toda una vida. La gala benéfica había empezado como un desfile de superficies, discursos medidos, sonrisas ensayadas, el rumor de que alguien iba a dar el espectáculo de la noche. En un palco alto, Valentina Sandoval alzaba su copa con la exactitud de quien domina su propia leyenda. Su figura, impecable, provocó el silencio. Nadie en aquel salón tenía más poder para quitar miradas o imponer olvidos. Si cualquiera de los presentes me toca esta pieza con tal soltura que me parezca digna, dijo Valentina, con la voz como cuchillo envuelto en terciopelo, me caso con él, en público, aquí, ahora. Risas nerviosas, alguien que aplaudió sin ganas. La cifra de lo absurdo flotó en el aire como confeti. Para unos fue un espectáculo, para otros la exhibición de una vanidad que buscaba eclipsar algo más profundo, la idea de reducir a una persona a entretenimiento. Mateo escuchó la frase y entendió el pulso de la humillación antes de que nadie se diera cuenta. No era solo una apuesta, era una sentencia de visibilidad. Lo que la gente olvidaba en la práctica era que la visibilidad podía ser hambre o redención. Cuando Valentina pronunció la última palabra, su gesto fue tan afilado que una camarera derramó una copa. El vino formó un mapa efímero sobre el mármol blanco. Todos miraron al piano como quien espera un truco. Nadie pensó que un trabajador de mantenimiento fuera a subir al estrado. Mateo subió. Caminar hacia el centro del salón sintió como atravesar un cristal que separaba dos mundos. A su alrededor, manos de guante le rozaron, susurros adivinaban el espectáculo. Unos se levantaron por curiosidad, otros por morbo. Él no gritó, no explicó, solo se sentó frente al piano, aquel instrumento que había sido su voz cuando no tenía otra, y dejó que sus dedos encontraran la primera nota. El primer acorde fue un silencio sostenido, como quien pronuncia una verdad que no necesita palabras. La sala se desinfló en un solo movimiento, los tenedores dejaron de sonar contra los platos, la música de fondo pareció detenerse. Mateo tocó sin prisa, sin teatro, la pieza brotó de una memoria que no pedía audiencia. No buscó aplausos, buscó ser reconocido por alguien que supiera escuchar el dolor que su técnica convertía en belleza. Había en su interpretación algo que era tanto técnica como confesión, una frase musical que se deslizaba como un recuerdo, un compás que se comprimía hasta convertirse en dolor. Cuando alzó la mirada hacia el palco, no buscó a Valentina para desafiarla. La miró como quien mira la causa de su propia vida. La mujer que había hecho la apuesta, la ciudad que aplaudía humillaciones, el padre que no había respondido. En cada nota, Mateo colocaba pedazos de una infancia que había aprendido a esperar sin ser esperado, de una casa que parecía siempre a punto de irse. El último acorde cayó y la sala respiró. Luego vino el asombro, luego el silencio vuelto aplauso. Algunos aplaudieron por cortesía, otros por sorpresa, otros, sin atreverse a nombrarlo, por culpa. Mateo se levantó, la sangre le latía en las sienes como un metrónomo. Había tocado no para cobrar la apuesta, ni para burlarse. Había tocado para existir frente a ojos que antes no lo veían. Valentina bajó del palco como quien regresa tras provocar un estruendo. Sus pasos eran medidos, la expresión impenetrable. Se acercó y ante la cúpula de testigos pronunció las palabras que reventaron el tejido social de la noche. «Cuando dije lo de casarme, lo dije en serio», murmuró. «El compromiso queda registrado con testigos. ¿Aceptas?» Las cámaras, que hasta entonces habían buscado detalles de vestidos y copas, ahora enfocaron el rostro de Mateo. Hubo un ruido de sables, la prensa olía carne fresca.
Mateo pensó en la vergüenza, en volver a su cuarto de alquiler donde todas las paredes tenían nombre de ausencia. Pero también pensó en su hija y en su mujer, en fotos descoloridas pegadas al cajón de la cocina, en la voz de Elena diciéndole que tocara mientras ella barría. Pensó en lo que ser visto podría significar, no un simple espectáculo, sino la posibilidad de que alguien mirara su dolor y lo recordara sin desplazarlo. «Acepto», dijo con voz fría, porque no era posible que sonara otra cosa. No era una aceptación a la humillación, era la toma de posesión de sí mismo. Ese primer bloque de la historia se transformó en una narración viral al segundo siguiente. La noche se devoró al hombre invisible y lo convirtió en noticia. Reporteros circundaron a Mateo como cigarras, teléfonos sacaron fotografías. Fue el boom de una ciudad que, por un instante, creyó que el amor podía comprarse con la teatralidad de una apuesta. Hubo editoriales que hablaban de romanticismo grotesco y otros que destacaban la audacia del janitor que había hecho llorar al séquito del poder. Ricardo Molina apareció esa misma noche entre las manos que buscaban entrevistas. Fue con la seriedad de un abogado que no se sorprende por la estupidez humana, pero sí por las consecuencias públicas que devoran reputaciones. No habló de leyes como si fueran martillos, habló de costumbre social y de la presión que una promesa pública ejerce sobre protagonistas y testigos. Le explicó a Mateo, en voz baja, que aquello que había sucedido no le forzaba a nada desde el punto de vista estrictamente legal, que sin embargo, en la ciudad las palabras dichas en un escenario ante miles de ojos se transforman en contratos de opinión. El fallo social podía ser más duro que cualquier tribunal. Si decides seguir adelante, dijo Ricardo, tenemos que pensar en la gestión de la historia. Hay testigos, grabaciones, la presión mediática será intensa. Puedes negarte, puedes aceptar por venganza o puedes usar esto para algo más grande, pero tienes que hacerlo con los ojos abiertos. La conversación fue como ver una partitura distinta. En un pentagrama, cada nota era una línea de daño o redención. Mateo escuchó y asintió con la misma resignación que mostraba al cerrar puertas industriales. La vida lo había empujado a ocupar un espacio que ni siquiera había pedido, y necesitaba decidir si se dejaría usar por la ciudad o si la usaría a su favor. El primer CTA tenía que llegar en ese momento, breve, íntimo, como una invitación a quedarse en una historia que todavía no había dicho su última palabra. Si quieres saber qué ocurre con Mateo después de esa noche, qué descubrimos detrás de la apuesta y de las cartas que aún nadie ha leído, qué ocurre cuando la fama choca con la memoria, quédate. No era publicidad vacía, era una petición para compartir una travesía de heridas y música. La noche terminó, pero la historia no. En los días siguientes, el mundo que rodeaba a Mateo cambió de manera abrupta. Valentina, siempre vestida como si la vida fuera un escaparate, ofreció ser generosa en privado. Propuso un matrimonio civil rápido, con condiciones que parecían más un código de conducta que un compromiso de dos personas. Había cámaras que pedirían permiso para entrar a la ceremonia, cronistas listos para hacer del enlace un espectáculo. Para Valentina, aquel matrimonio era una herramienta de reputación. Para Mateo, era una posibilidad para ser reconocido fuera de la profesión que lo invisibilizaba. El invisible que, por un rato, había provocado que una ciudad se sintiera culpable. Acordaron un arreglo básico, un mes de convivencia pública, reglas de conducta que limitaban apariciones mediáticas y cláusulas que no tenían por qué traducirse en papel. No hubo romance en la negociación, solo una coreografía de intereses con rostros humanos detrás. El abogado Ricardo que no dejaba pasar las aristas, Leonardo Cortés que se ofrecía a ayudar con lo logístico, era un viejo conocido de la cultura local, un hombre con capacidad de abrir puertas, y la prensa que ya había convertido cada gesto en clic. La noche de la firma del acuerdo pareció una farsa y al mismo tiempo una oportunidad real. Los periodistas, hambrientos, se apostaron en la acera. Cámaras enfocaron la puerta del registro civil. Mateo se despidió de la escoba en el cuarto que alquilaba, y al cerrar la puerta se encontró con una foto pegada por cinta.
Elena, sonriendo con la luz de una cocina detrás. Lucía, la niña, con un lazo en el pelo. Mateo la tomó y la apretó contra el pecho como quien busca un talismán. Había debajo un sobre doblado, con su nombre escrito por una letra que era un puente entre el pasado y el presente. Su memoria de niño era un mapa con bordes difusos. No se trataba de una historia de abandono con fechas exactas, sino de sensaciones que atravesaban la piel. Hubo una época en que las manos adultas parecían siempre ausentes. Un padre que trabajaba largas horas, una madre que se fue temprano en madrugada y no hubo por un tiempo nadie que respondiera al ruido de la casa. Mateo había aprendido a hacerse pequeño para no ocupar el espacio que nadie cedía. Esa sensación de haber sido dejado a un lado, de haber sido invisible frente a los afectos que deberían sostener a un niño, lo marcó con una cicatriz sutil. Una tendencia a esperar la partida, una tendencia a no creer que puede ser reclamado. Esa sombra infantil iba a pesar en su decisión ahora, aunque no lo confesara en voz alta. La convivencia en el penthouse de Valentina comenzó con grietas finas. Los defectos estructurales no eran físicos, eran de entendimiento. Mateo hizo las tareas que conocía y se movía por la casa con la discreción de quien no quiere estorbar. Valentina, por su parte, mantenía el control de todo, de la prensa, del servicio, incluso del silencio. Sus gestos, tan dominantes en el primer asalto, se volvieron menos seguros cuando descubrió que las cámaras no podían registrar lo que había detrás de los ojos de aquel hombre que ahora respiraba en su sofá. La ciudad no dejaba de hablar de ellos. Sofía Mendoza, crítica musical que alguna vez había escrito reseñas con la arrogancia de quien cree saber definir el talento, fue entre las primeras en reconocer la verdad detrás de la interpretación. La música de Mateo no era virtuosismo vacío, tenía una honestidad que le recordaba a piezas antiguas, a una técnica aprendida en condiciones difíciles. Ella habló en la radio con una entonación que no admitía hipocresía. No es solo que toque bien, es que nombra lo que a veces no nos atrevemos a decir, la ausencia, la memoria, la reparación. Sus palabras circularon como una lupa. En la casa hubo momentos de silencio compartido. Mateo tocaba en la sala su propia versión de fragmentos que eran, al principio, improvisaciones, y Valentina lo escuchaba sin mediar palabra. A veces, cuando la noche se espesaba con las luces de la ciudad, ella se quedaba mirando al piano con una mezcla rara de curiosidad y culpa. No entendía del todo por qué un hombre que venía a ella como un favor mediático podía arrancarle la percepción de lo que hacía que su mundo girara, de estar intacta y en control a sentirse responsable de algo más. Adriana, la hermana de Valentina, apareció por primera vez como advertencia, no por ira abierta, sino por una preocupación que no sabía nombrar. Tenía un aire menos calculado que su hermana. Sus ojos registraban culpabilidades como si fueran mapas que debía leer. Cuando vio la fotografía de Elena sobre el piano, su cuerpo se tensó, y por un segundo la casa pareció más pequeña. ¿Cómo fue ese accidente?, preguntó Adriana en voz baja, más como quien consulta una vieja herida que como quien investiga una noticia. La respuesta fue un silencio que ninguna de las dos supo llenar con datos. Mateo no quiso revivir aquello en público, tenía pérdidas que le dolían en lo más profundo y no quería que su lamento fuera otro producto consumible por la prensa. Sin embargo, la presencia de Adriana despertó en la casa una sensación de que lo oculto podía salir a la luz. Ella no llegaba con intención de acusar, venía con una culpa que buscaba redención en actos concretos. Leonardo Cortés, el que siempre parecía saber a quién llamar en la ciudad, fue quien puso orden en la investigación que pronto aparecería. No era un detective al uso, sino un empresario con curiosidad tenaz y recursos. Había algo en la historia de Mateo que le recordó a la suya, la idea de que el talento puede ser guardado en bolsillos rotos, que las cosas valiosas muchas veces están donde nadie mira. Leonardo empezó a buscar documentos, registros y pequeñas pistas que permitieran reconstruir lo que había ocurrido años atrás. Fue en una caja de cartón, en un depósito donde guardaban muebles antiguos comprados por Valentina para sus eventos, donde Leonardo encontró algo que nadie esperaba.
un conjunto de sobres amarrados con una cinta descolorida con la letra de Elena en la tapa. La caja estaba etiquetada con códigos de un traslado antiguo. Alguien la había empujado allí para que el mundo la olvidara. La cadena de custodia fue corta pero verosímil. Leonardo contactó a Ricardo, acordaron verificar el contenido delante de testigos y luego la caja fue llevada a la casa de Mateo con discreción. Cuando la primera de las cartas fue abierta, la tinta había palidecido, las palabras parecían escritas para un tiempo futuro, la voz que emergió era íntima, sin pretensiones. Elena hablaba de cosas pequeñas y grandes, hablaba de un amor cotidiano y de la esperanza de que, si algo les pasaba, Mateo siguiera adelante. No había reproche, solo una petición, que su vida fuera vivida, que no se detuviera en el dolor. Mateo, decía la carta en un trazo apretado, si alguna vez ya no estoy, no te quedes donde te escondes. Toca por nosotros, por Lucía. Toca porque no todo lo que se quiebra se pierde. Algunas cosas se vuelven más claras cuando aprendemos a sostenerlas. La lectura de esa parte fue como abrir una grieta en la historia de Mateo. No era una acusación contra Valentina ni contra nadie. Era una carta simple, con la humildad de quien hace un encargo amoroso más que una última voluntad. Para Mateo, escuchar esas palabras en voz alta por primera vez delante de otras personas fue tanto alivio como desvelamiento. El alivio de que alguien lo había pensado y el desvelamiento de que su duelo había sido observado y documentado, que no era solo suyo. Adriana, al oír la voz de Elena, palideció. Sus dedos jugaban con la copa de vino como si buscaba una bala que disparar. Sabía de culpas que la ciudad no le permitía nombrar, silencios familiares, responsabilidades eludidas, decisiones tomadas para proteger una casa que, a la postre, defendía la idea del poder. La carta de Elena era una bomba moral que podía explotar en diferentes direcciones. Podía abrir verdad, refugiar culpas o convertirse en símbolo. En medio de aquella revelación, Mateo sintió algo raro. No era la primera vez que había tenido en las manos una carta de Elena, pero sí la primera vez que la leían en una sala llena de miradas. La voz de Elena, aquella voz que en la memoria de Mateo era olor a café y manos sobre teclas, se inmiscuyó en la convivencia con un poder que no admitía negociación. Nadie podía ya fingir que el pasado no importaba. Los primeros días de convivencia fueron un mixto de tensiones, cámaras que captaban sonrisas forzadas, la prensa que tejía teorías, conversaciones domésticas que parecían audiciones. Mateo trataba de mantener su trabajo de siempre, limpiar, ordenar, hacer que las cosas funcionaran. Pero en la escala humana, cada gesto se volvió monumental. Limpiar la casa de alguien cuyo aire había sido siempre la medalla del éxito le pareció a Mateo una manera de escribir su propia dignidad. No quería que su vida se convirtiera en espectáculo. Deseaba que su presencia en esa casa significara algo real, que la música no se perdiera, que las cartas de Elena fueran una promesa que debía cumplirse no por cámara, sino por una verdad íntima. Valentina, a su manera, empezó a ceder. No fue un gesto espectacular, fue un proceso minucioso. Permitir que Mateo guardara un libro donde quisiera, dejar la puerta al piano abierta después de las cenas, no pedir que borrara la foto de Elena en el salón. Cada pequeña concesión era una sustracción del muro que ella había construido para proteger su autoridad. Lentamente, detrás de sus ojos de acero, emergió una fragilidad que ninguno de los presentes había imaginado. Elena, en otra carta, había escrito algo que nadie se atrevía a decir, que el perdón no era una orden, sino un trabajo diario, que no se pedía como parábola para escenografías, sino como tarea de quienes perdonan y son perdonados. Ese material pegó como sal en la piel de los que la leyeron. Nadie prometió el perdón en un acto solemne. Empezaron a entender que sería necesario aprenderlo, como se aprende a tocar una pieza que al principio parece imposible.
Una noche, Matea se quedó solo en la sala, las luces tenues, la ciudad encendida a lo lejos. Tocó una melodía que vagamente parecía a la que había interpretado en la gala, pero más lenta, como si cada nota fuera un paso en una escalera que subía desde el fondo del dolor. Cuando paró, dejó la mano en el teclado, los dedos temblando con el eco de una memoria. Afuera, los coches pasaban. Dentro, el piano era una mesa donde deposito el pasado y tal vez, un día, el futuro. Al otro día, Leonardo recibió un correo anónimo con una foto, una placa de una empresa de transporte en la que se leía una ruta antigua que había llevado muebles entre casas en la noche del accidente. Eran pistas pequeñas, casi microscópicas, pero la ciudad estaba llena de ellas si uno sabía mirar. Leonardo, sin prisa, empezó a hilvanar nombres, fechas y registros. Había cosas que la prensa no veía porque no buscaba responsabilidad, buscaba historias. Mientras tanto, la prensa especulaba. Algunos columnistas dijeron que la apuesta de Valentina era maniobra de marketing, otros una humillación que el sistema permitía cuando quería divertir a sus mandatarios. Pero entre la prensa y las decisiones públicas, la vida que se cocinaba en el interior de aquella casa tenía una textura distinta, menos glamour, más trabajo de reparación. La primera carta completa de Elena quedó guardada en una carpeta junto con otras notas que Leonardo había traído. Mateo la miró una noche, más por costumbre que por necesidad, y decidió que si aquello que tenía entre manos no era la verdad absoluta, al menos era un faro. Empezó a tocar cada día, no para satisfacer a nadie, sino porque la música le decía cómo respirar de nuevo. En esa etapa, hubo un momento en que Sofía Mendoza se presentó en la casa, no con una cámara, sino con la sinceridad de quien desea entender una trama humana. No vino a juzgar, vino a escuchar. Se sentó en una butaca, se quitó los guantes y dijo a Mateo que su música había abierto una puerta en la ciudad, una puerta a la empatía. Sus palabras no fueron consuelo ni sentencia, fueron un reconocimiento que Mateo no había pedido, pero que sin embargo necesitaba. Aquel reconocimiento trajo consigo algo delicado, el precio de la visibilidad. Ser visto de repente implicaba que la ciudad tenía derecho a opinar sobre cada gesto, a convertir la vida en relato. Mateo lo percibió como un doble filo. La posibilidad de convertir su tragedia en llamada para cambiar cosas reales, como la seguridad vial, la dignidad de los trabajadores, o la de volverse una mercancía emocional. Esa tensión lo acompañó como un metrónomo imperfecto en sus nuevas decisiones. La mitad de este tramo terminó con una escena íntima. Mateo y Valentina en la terraza de la casa, mirando la ciudad como si fuera un tablero en el que se pueden mover piezas con cuidado. Valentina por primera vez dejó que su voz se quebrara. Habló de un miedo que no era solamente, hablaba de la familia, de secretos guardados, de decisiones que parecían salvar hoy lo que mañana consumiría. Mateo escuchó con la calma de quien sabe que las palabras pueden ser la última cosa que una persona tiene. No vine a esto por frivolidad, dijo ella. Vine a esto porque me asustó lo que vi en tus manos aquella noche. La certeza de que una verdad puede decirse sin palabras. Me asustó porque vi el poder que tiene eso y me di cuenta de que hemos usado el poder para otra cosa. No sé cómo vivir con eso ahora. Mateo no respondió con sentencias, respondió con la música que sonó en sus manos como si cada acorde fuera una respuesta que no hay en los libros. Entre las notas quedó la promesa de que aquello podría ser distinto, una convivencia que no fuera espectáculo, sino un ejercicio de reparación. Leonardo, en su estudio, entendía que las cartas eran menos un arma que un mapa. Había sobre la mesa fotografías, facturas, registros de llamadas, pequeñas cosas que apuntaban a una red de decisiones. No todo apuntaba a culpable único, pero sí a una costumbre de protección que había terminado en tragedia. Leonardo llamó a Adriana y le mostró lo que había encontrado. Su rostro pasó de la sorpresa a la determinación en un parpadeo. Las cartas de Elena eran una excusa para que la familia empezara a rendir cuentas. La pieza terminó, por ahora, con un sobre sellado.
Ricardo lo sostenía entre las manos, no como quien tiene un arma, sino como quien sostiene la llave de una puerta que puede abrir sin que nadie esté preparado. En la mesa, Mateo miró la escritura, la letra de Elena que lo había acompañado desde la noche en que la ciudad lo vio. Había en la escritura una mezcla de amor y una petición, que siguiera tocando, que no se dejara vencer por la sombra del abandono que durante tanto tiempo le había hecho pensar que no merecía ser reclamado. Ricardo lo miró y dijo apenas: «Si quieres leer todas las cartas ahora, deberías saber que abrirlas significa dejar que esta casa se llene de memoria y de demanda. ¿Estás listo para eso?». Mateo apoyó la mano en la tapa del sobre. Afuera, la ciudad seguía con su rumor. Adentro, la casa contenía el silencio de algo que estaba a punto de decirse. Su infancia, esa sensación de haber sido dejado en el borde de algo, esperaba en la tinta de la mujer que lo había amado. Y él, por primera vez en mucho tiempo, decidió que no quería quedarse en la orilla. Mateo dejó que sus dedos descansaran un instante sobre la tapa del sobre antes de abrirlo. La noche que había transformado la ciudad en ecos todavía vibraba en las paredes del penthouse. Fuera, las luces no tenían prisa por apagarse. Dentro, la casa venía a ser ahora algo parecido a una capilla laica. Cuadros, un piano, cartas que pesaban más que su tamaño. Cuando deslizó la hoja entre las manos, la letra de Elena fue de nuevo un timbre conocido. No ordenaba ni recriminaba, llamaba. «Si lees esto y estoy lejos», empezaba la carta, «no pienses que me fui porque te faltaron razones para quedarte. No, me fui porque había cosas que no podíamos arreglar por nosotros mismos. Te pido que no permitas que el silencio sea nuestro sepulcro. Toca, Mateo. Toca por Lucía, toca para que la casa no olvide». Las palabras eran sencillas, como quien ata un lazo con una cuerda que sabe frágil. Mateo sintió que la sala se estrechaba y al mismo tiempo que se abría. Elena hablaba de un encargo amoroso, de una voluntad puesta en forma de música. No había juramento ni mandato legal, solo una solicitud de continuidad. Un deseo para que la vida que habían compartido no se extinguiera bajo capas de luto. Esa lectura congregó más miradas que cualquier discurso. Valentina observaba desde su silueta, ahí donde la firmeza aún no tenía grietas, y Adriana tragó saliva como quien se prepara para confesar. Leonardo tomó notas, como quien atiende a los signos antes de pronunciar el diagnóstico. Ricardo, junto a la puerta, mantenía la calma fría que necesitaban las horas complicadas. Sabía que las cartas de Elena podían convertirse en rescate o en detonador, según cómo se mostraran. Los siguientes días fueron de una densidad que no permitía pasos en falso. Leonardo siguió hilando pistas con una paciencia de artesano. Encontró la relación entre una ruta de transporte, un camión que había salido de la empresa Sandoval Logistics en la madrugada del accidente, y una orden firmada por un gerente que, por aquel entonces, trabajaba para uno de los contratistas de la familia. No había una conspiración diáfana ni un cerebro malvado urdiendo un crimen. Había una cadena de decisiones administrativas para ahorrar tiempo y proteger una imagen. Reducir controles, priorizar horarios, encubrir un retraso con promesas de rapidez. Errores humanos encubiertos por conveniencias institucionales. Leonardo presentó los papeles con cuidado. Hojas de ruta, facturas, un informe de mantenimiento informal, correos con disculpas ocultas. Adriana no esperó a que la ciudad juzgara. Su primera respuesta fue privada y temblorosa. Atravesó el salón una tarde, manos en los bolsillos, y le dio a Mateo un sobre que había guardado durante años. Notas sueltas de una llamada entre su padre, un hombre de autoridad que siempre blindó la casa Sandoval, y un operador de logística. En aquellas palabras se escuchaban prisas, negaciones, el tono de quien quiere que una cosa deje de ser visible para que no manche un nombre. No eran pruebas concluyentes de maldad premeditada, pero sí señales de una cadena de negligencias.
Adriana, en privado, comenzó a desmoronarse. Había vivido bajo el aliento de la protección familiar. Proteger el apellido, proteger el patrimonio, sacrificar, sin decirlo, a quien fuera necesario para que el estatus no tambaleara. No era una villana fría, era una mujer con heridas propias, con miedo a perder lo que la había sostenido. Ver a Elena en esas cartas fue como mirarse en un espejo que a la vez juzga y libera. «No vine a acusar», dijo Adriana una noche, mirando el piano como si fuera el altar de todos los secretos. «Vine a decir la verdad que ya no puedo callar. No era mi culpa directa, pero lo fue mi silencio. Mi familia tomó decisiones para mantener un nombre y no pensamos en las manos que dejábamos en el camino». Valentina escuchó, y su rostro cambió como un paisaje ante la lluvia. La coraza se ablandó, no por su propia bondad repentina, sino porque la evidencia le fue retirando la posibilidad de seguir sin ver. «No vine a acusar», dijo Adriana una noche, mirando el piano como si fuera el altar de todos los secretos. «Vine a decir la verdad que ya no puedo callar. No era mi culpa directa, pero lo fue mi silencio. Mi familia tomó decisiones para mantener un nombre y no pensamos en las manos que dejábamos en el camino». Valentina escuchó, y su rostro cambió como un paisaje ante la lluvia. La coraza se ablandó, no por su propia bondad repentina, sino porque la evidencia le fue retirando la posibilidad de seguir sin ver. La arrogancia que la definía empezó a sonar hueca frente a ese vacío. No hubo gritos, hubo conversaciones largas y pobres en teatralidad. Hubo noches que se alargaron en silencio y mañanas de café donde ambas aprendieron a nombrar lo que les dolía. Ricardo aconsejó cautela. En las ruedas de prensa, en la gestión de la reputación, la narrativa podía torcerse en cualquier dirección. «No es lo mismo lo social que lo legal», dijo en una reunión cerrada. «El mercado de la opinión exige algo distinto, una respuesta visible y una muestra de responsabilidad. Pero no prometamos lo que la ley no garantiza. Hablemos con verdad y con reparación. Si se intenta ocultar, la versión que salga será peor». La decisión fue de una claridad incómoda. Adriana convocaría a la prensa, no para destruir a la familia, sino para dar luz a lo que sabía y forzar a que se dejara de encubrir negligencias. Leonardo preparó un dossier con documentos verificables. Ricardo lo presentó como una ofrenda de transparencia. Valentina, después de largas horas en vela, aceptó que era preferible sufrir la caída pública a mantener un silencio que la corroería. Tomó la iniciativa de aparecer junto a Adriana. Fue un gesto calculado pero honesto, entrar en el fuego para someterse al juicio de la gente. La mañana de la rueda de prensa, la plaza frente a la sede de las empresas Sandoval estaba poblada por cámaras y por personas que querían ver cómo un símbolo caía. Adriana habló primero, con voz temblorosa, y contó lo que sabía sin adornos. Habló de cartas, de llamadas, de decisiones, pidió disculpas por la inacción de su familia. No pidió perdón solo por empresas o nombres, pidió perdón por el dolor que no habían previsto. Valentina, junto a ella, leyó un comunicado preparado y dejó de lado el tono que siempre había protegido su distancia. Sus manos le temblaban, su voz a ratos le fue ajena. El efecto fue inmediato y complejo. Hubo titulares duros, pero también algo inesperado, un gesto masivo de la ciudadanía que no solo señalaba culpables, sino que reclamaba medidas. Organizaciones de seguridad vial, asociaciones de trabajadores y grupos de derechos laborales se acercaron con propuestas. La prensa se partió entre quienes buscaban escándalo y quienes vieron en la confesión un primer paso hacia la reparación. Ricardo vigiló cada frase, cada gesto. La verdad, administrada con transparencia, comenzó a transformarse en una plataforma para exigir cambios reales. Mateo, frente a la exposición pública, se movió con la cautela de quien sabe que su pasado es un terreno frágil. No quería que su dolor se volviera mercancía, pero tampoco deseaba que la verdad quedara en páginas frías. En medio de esa tormenta, encontró un propósito inesperado: convertir su música en una llamada que no buscara vender emociones, sino enunciar problemas. Empezó a componer con algo más que nostalgia. Las notas eran ahora actos, y la acción era la búsqueda de medidas concretas.
Campañas de seguridad, apoyo a familias afectadas, dignidad para trabajadores que sirven a los opulentos. Las horas antes del concierto fueron de una intensidad que dejó huellas. Mateo cerró la puerta del salón y compuso. No sabía cómo nombrar esa pieza. Al principio la llamó simplemente pieza para continuar. Sus manos trabajaron de madrugada, sus dedos evocaron fragmentos de Clair de Lune que, en su memoria, siempre habían estado mezclados con la voz de Helena. De esas fracturas de memoria nació un tema nuevo, una melodía que partía de una transparencia mínima para abrirse a algo mayor. No era una pieza virtuosa para deslumbrar, era una partitura que quería sostener la idea de reparación. Sofía Mendoza, que había sido una de las pocas críticas en ver Más que técnica en la noche inicial, se convirtió en una aliada discreta. No buscó titulares, le pidió, con esa mezcla de rigor y ternura que la caracterizaba, que dejara que la pieza sea escuchada antes de ser juzgada. No quiero que esto sea un puesto en la prensa, le dijo. Quiero que la ciudad escuche lo que de verdad hay detrás de tu piano. Ella organizó un pequeño programa cultural antes del gran concierto, ensayos abiertos, charlas sobre seguridad vial, testimonios de familias. La música dejó de ser espectáculo para ser telón de fondo de una conversación. En paralelo, Mateo trabajó con gente de a pie, pasó tardes en centros comunitarios donde enseñó a niños a tocar escalas, no con la pedagogía del conservatorio, sino con la de quien sabe que la música puede ser un lenguaje para nombrar lo que las palabras no alcanzan. Aquello lo cambió. Enseñar lo puso frente a caras que le recordaron a Lucía, manos diminutas que buscaban sonar. Eran actos lentos, con recompensas pequeñas y reales. Un niño que por primera vez articula una melodía, una madre que escucha y llora sin saber por qué. Esa labor le dio a Mateo la convicción de que su leyenda, si llegaba, tenía que estar anclada en servicio. El día del concierto Renacer llegó con una ciudad expectante. No fue en la sala más grande de la ciudad, sino en un teatro que había visto mejores y peores tardes. La elección fue consciente, no querían la grandilocuencia de un palacio, buscaban una casa que admitiera a la gente con menos recursos. Las entradas se habían distribuido entre organizaciones comunitarias, empleados, gente que había perdido a alguien en siniestros viales y también periodistas. En el camerino, Mateo se vistió con algo sencillo, una camisa sin gala, un gesto que contradecía el mecanismo del espectáculo. Valentina estaba en el primer palco, con la mirada de quien había vivido una metamorfosis no lineal. Había renunciado a privilegios, había tenido que enfrentarse a su consejo directivo y había asumido la incomodidad de la exposición. No todo estaba resuelto. No era una redención instantánea. Era un esfuerzo con cicatrices abiertas. Adriana, a su lado, sostenía unos papeles con nombres de iniciativas que proponían: un fondo para las víctimas de accidentes viales, un plan de auditoría de proveedores logísticos, becas para jóvenes músicos de barrios desfavorecidos. El teatro respiró cuando las luces bajaron. La primera nota de Mateo fue un susurro que atravesó el ánimo del público. Empezó con una cita leve de la pieza que lo había convertido en noticia, un fragmento que la ciudad todavía recordaba, y luego lo deshizo en algo suyo. La composición se desgranó en movimientos: memoria, confrontación, aceptación, esperanza. En el tercer segmento la melodía ganó un ritmo más claro. No era optimismo pueril, era el paso firme de quien decide volver a vivir con la herida presente. Las cámaras estaban, pero la sala tenía un pacto silencioso. Allí se escuchaba antes que se comentaba. Hubo minutos donde la música se erizaba en la espalda de la gente. Hubo rostros con lágrimas contenidas, manos que se apretaban. Valentina tomó una fotografía en su mente más que en su teléfono. Cada acorde abría una grieta no para restaurar la perfección, sino para admitir que la belleza puede brotar cuando las piezas se cosen con oro, no para ocultar la rotura, sino para mostrarla como testimonio. Cuando Mateo terminó, el aplauso fue un paisaje vivo. No había fanfarrias artificiales ni estridencias, había reconocimiento. Se levantó y la ovación fue un abrazo colectivo, con la rareza de lo auténtico.
En el follén, varias personas esperaron para hablar con él. Hubo testimonios de padres que habían perdido a sus hijos en circunstancias parecidas y que por primera vez se sintieron vistos. Las cámaras lo buscaron, claro, pero Mateo eligió a quién dar la palabra. A una madre que quería agradecer, a un joven al que le habían dado una beca esa misma semana, a Adriana, que pronunció unas palabras breves en las que reconoció la culpa y pidió que se pusieran en marcha las medidas prometidas. El concierto no borró el pasado ni disolvió el dolor. Abrió una ventana para que empezara la reparación. Las reacciones públicas variaron. Hubo comentarios cínicos que acusaron a la familia Sandoval de lavado de imagen. Otros vieron en la iniciativa el inicio de algo valioso. Ricardo, prudente como siempre, ayudó a canalizar las donaciones hacia proyectos reales, a redactar estatutos para la fundación que se gestaría. La nueva entidad iba a llamarse Fundación Elena y Lucía, no por exhibicionismo, sino para mantener la memoria de dos vidas que habían creado el impulso de cambio. Los meses siguientes fueron trabajo paciente. La fundación abrió proyectos, un programa de becas para jóvenes músicos de barrios desfavorecidos, un convenio con asociaciones de seguridad vial para campañas educativas, auditorías públicas de proveedores logísticos de varias empresas. Mateo estuvo al frente de los programas culturales y de la enseñanza. No dejó de tocar, pero administró su tiempo con la distancia que exige la exposición. Valentina transformó procesos dentro de su compañía. Estableció comisiones de revisión, cambió a directivos cómplices del silencio y puso en marcha protocolos que, aunque no reparaban lo irreparable, pretendían evitar que negligencias similares se repitieran. Adriana se convirtió en portavoz activa, no en la que busca la luz, sino en quien toma medidas concretas. Ella misma lideró una campaña que instaba a las grandes empresas a transparentar sus cadenas logísticas y a garantizar estándares de seguridad independientemente del costo. No fue fácil, recibió ataques de quienes preferían la comodidad del silencio. Pero la derrota no era opción para ella. Vio en la confesión pública una manera de reparar su propio nombre, y más importante, de evitar que otros pagaran con su vida. Mateo, por su parte, navegó una marea interna que no cesó con las obligaciones públicas. La sensación de abandono que lo acompañó desde niño no se disolvió por la fama, más bien encontró un terreno para reconocerla. En noches de insomnio, recordó el sonido del timbre que no siempre se respondía, la casa en penumbras, donde aprendió a no pedir demasiado. Esos retazos de infancia, ausencias, padres que trabajaban largas horas, alguna vez una cuidadora que no estuvo, reaparecían como trazos que explicaban su reacción a la apuesta y su necesidad de ser reclamado. Habló de ello con terapeutas, con antiguos amigos, con Elena en sus cartas. No hubo epifanía, hubo sesiones pequeñas y arrepentimientos que se tejían con pasos cotidianos. La terapia fue un ritmo más que un acontecimiento. Aprender a aceptar que la infancia duele y que ese dolor no lo define ni lo condena. El reconocimiento público vino con su precio. Hubo días en que Mateo era citado por productores, otros en que la prensa lo increpaba por su antigua condición de trabajador. Se le ofrecieron contratos, recitales, incluso la propuesta de una gira que prometía millones. Él negoció con la lente de la responsabilidad, aceptó lo que podía vincular a la fundación, rehusó lo que lo orientaba hacia el sensacionalismo. Su leyenda, a su entender, no podía construirse sobre la explotación de su duelo. Aún así, la ciudad necesitó más de una tarde para aceptar la nueva verdad. En foros, en debates, en mesas redondas, se discutió sobre ética de la exposición, sobre la dignidad de los trabajadores y la responsabilidad empresarial. Sofía escribió crónicas que no buscaban héroes ni villanos, sino procesos. Describió cómo el arte puede ser catalizador social sin convertirse en teatro. Los testimonios de familias que habían encontrado apoyo en la Fundación Elena y Lucía comenzaron a llenar los vacíos con acciones concretas, reparaciones de memoria que no se suscribían a la performatividad. La relación entre Mateo y Valentina siguió su devenir, con altibajos. No fue un romance de cuento,
ni un aliado automático. Hubo discusiones sobre prioridades, sobre el miedo de Valentina a perder lo que aún le daba la sensación de control, sobre la resistencia de Mateo a permitir que su intimidad se volviera un recurso. Pero también hubo momentos donde la ternura surgía de lo inesperado, ella recordando una anécdota de su infancia que la hacía reír, él enseñándole a sostener una melodía con respiración, pequeños actos que anudaban confianza. No se prometieron sanaciones instantáneas, se prometieron honestidades cotidianas. En un día de otoño, Mateo llevó a Valentina a un taller que había inaugurado la fundación en un barrio obrero. La sala olía a barniz y a polvo viejo, había niños con manos tiznadas de carbón y mujeres que cosían partituras en el borde de la mesa. Mateo tocó un fragmento de Renacer y luego se quedó en silencio mientras algunos chicos improvisaban. Valentina, con la voz quebrada, habló con una madre que, con lágrimas en los ojos, agradeció que no se hablara de filantropía, sino de hechos. La escena le devolvió a Valentina algo que no nombró, la certeza de que las cosas podían cambiar si se trabajaba sin buscar la foto. El reconocimiento como leyenda no fue una etiqueta que el propio Mateo abrazara con facilidad. Para él, la leyenda era la suma de los rostros que había visto en los talleres, la vida que había ayudado a sostener con becas, la música que había servido para decir lo que las palabras no alcanzaban. Fue en una entrevista íntima, con Sofía como interlocutora, que formuló una frase que luego se repitió en titulares. No quiero ser leyenda por lo que perdí, sino porque no dejé que el dolor se convirtiera en silencio para otros. La frase no buscaba conmover, buscaba reorientar la atención. El epílogo de aquella etapa se escribió meses después, en el cementerio donde reposaban Elena y Lucía. Mateo y Valentina caminaron entre lápidas, el aire frío como una página limpia. Llevaban girasoles que parecían sostener el sol contra el viento. Se arrodillaron ante las tumbas. Mateo dejó las flores y, con manos que aún olían a piano, tocó una breve melodía en la tapa de Elena. No era un lamento exhibido, era un acto íntimo que, sin embargo, fue testigo de una comunidad que miraba con respeto. Valentina depositó su girasol junto a las flores, su mano rozó la de Mateo y por un instante dejó de lado toda estrategia. No pidió absolución, ofreció compañía. Adriana, a su lado, dejó caer algunas palabras en voz baja. Hicimos daño, no puedo quitarlo. Puedo, al menos, intentar que no vuelva a suceder. Las tres personas, la que había sido esposa, la que fue madre y el hombre que tocaba, compartieron un silencio que era reparación en sí mismo. Antes de irse, Mateo sacó una bolsa pequeña y de un bolsillo extrajo una pieza de cerámica rota unida con una línea de oro. Era un objeto que había traído de un taller donde se practicaba el kintsugi, la técnica japonesa de reparar con oro. La había encargado como símbolo. Las grietas no se ocultan, se acentúan con oro para que la reparación sea visible y honre la historia de la rotura. Colocó el cerámico junto a las flores. Esto, dijo en voz baja, es lo que quiero que quede, no la ausencia de la fractura, sino la belleza de que algo revivió y ahora brilla por las cicatrices. La ciudad siguió hablando. Hubo detractores que vieron en la fundación una fachada. Hubo quienes criticaron a Valentina por ser responsable de decisiones que, aunque no criminales, fueron moralmente reprochables. Pero en el tejido social surgieron también nuevas demandas y, lo más importante, iniciativas concretas que empezaron a moverse. Auditorías obligatorias, programas de formación para conductores, becas para escuelas de música, fondos para familias afectadas. La herida no se cerró del todo, pero la marea de indiferencia retrocedió un poco. Con el tiempo, Mateo dejó de limpiar las oficinas como parte de su vida cotidiana. No fue un abandono de humildad, sino una transición. Empezó a dedicar sus mañanas a dar clases en la Fundación Elena y Lucía. Por las tardes, componía y trabajaba en becas y conciertos comunitarios.
conservó pequeños hábitos de su vida anterior. Visitaba a viejos amigos y al barrio donde había crecido, comía en el mismo bar de siempre y mantenía la simpleza en su lenguaje. No buscó estatus, procuró coherencia. La leyenda que se tejió alrededor de su nombre fue a su vez compleja. Los medios lo llamaron prodigio, trabajador que se hizo visible, símbolo de reparación. En la gente, en las plazas y en los talleres lo llamaban maestro, amigo, compañero. Para algunos su historia era esperanza, para otros advertencia. Mateo aceptó las múltiples lecturas como parte de la realidad pública. No se trataba de borrarlas, sino de trabajar con ellas para que algo útil saliera de la exposición. Una tarde, en un concierto de aniversario de la fundación, Mateo subió al escenario y, antes de tocar, se dirigió al público con voz serena. No fue una alocución larga ni una reivindicación dramática, fue una llamada sencilla. No vine a pedir que me perdonéis ni a reclamar justicia para mi historia personal. Vine a que la música nos recuerde que las grietas se pueden reparar y que esas reparaciones deben servir para que otros no caigan donde nosotros caímos. Tocó después la pieza de siempre, Renacer, que había ido transformándose con los años, con arreglos que incorporaban voces de los niños, fragmentos de coros de comunidades. Al final, cuando la melodía se desvaneció, la ovación fue menos sobre la persona y más sobre la obra, sobre lo que se había construido alrededor de una pérdida. Mateo miró al público y en ese reflejo múltiple vio rostros que eran de quienes habían formado la leyenda. No era la suya sola, sino de una ciudad que había decidido por un tiempo escuchar. En el cierre de la historia, meses después del concierto que lo catapultó a la memoria colectiva, la Fundación Elena y Lucía desarrolló un programa estable de becas y auditorías logísticas. Valentina lideró una reforma interna que no borró su pasado, pero que mostró voluntad de cambio. Adriana se convirtió en una activista incansable de la transparencia empresarial. Leonardo siguió como gestor y mentor. Ricardo, como siempre, veló porque la legalidad no se confundiera con la ética. Sofía siguió escribiendo crónicas que perduraron por su equilibrio entre crítica y ternura. Mateo fue reconocido por su música y por su trabajo social. Llegaron invitaciones, proyectos, colaboraciones internacionales. Aceptó solo aquello que servía para ampliar la red de apoyo que la fundación necesitaba. Las cámaras continuaron interesadas, pero él, ya no movido por la necesidad de ser visto, utilizó la visibilidad como herramienta para quienes necesitaban ser escuchados. La leyenda, entonces, no fue el resultado de una fama efímera, fue la consecuencia de decisiones lentas, de una vida que eligió reparar, enseñar y transformar. El niño que, en su memoria, se sintió abandonado, aprendió que la sensación de abandono no lo convertía en menos persona, al contrario, le dio una urgencia para construir puentes. La ciudad que lo había humillado y luego aplaudido se vio forzada a mirar sus propias sombras. Las cartas de Elena, que habían sido el puente moral de todo, quedaron archivadas en la fundación, disponibles para quienes quisieran entender que el perdón no borra la memoria, sino que la hace trabajar en el presente. En la última escena, Mateo y Valentina regresan al taller donde el kintsugi repara con oro. Observan una pieza que antes estuvo rota y ahora su costura brilla como una cicatriz embellecida. Mateo pone la mano sobre la cerámica y en voz baja dice: «No quiero que nos confundan, la reparación no es la ausencia de dolor, es la decisión de no dejar que la grieta defina la belleza que puede surgir». Valentina asiente. Sus ojos ya no son estandartes de mando, son ahora espejos que reflejan responsabilidad. Caminan hacia la puerta del taller con los girasoles que aún conservan la ternura del primer rito en el cementerio. Afuera, la ciudad continúa, con sus luces imperfectas, con sus calles prácticas y sus largas noches. Pero hay ahora una fila de niños que esperan para aprender a tocar, padres que esperan para recibir apoyo, empresas que aceptan auditorías y una fundación que no busca gloria sino resultados.
Y allí, en la mano de Mateo, la memoria de un niño que creyó que lo habían dejado a un lado se ha convertido en historia, no en un olvido glorioso ni en una fama vacía, sino en una vida reconocida por su capacidad de transformar el silencio en cuidado, la invisibilidad en presencia. De niño que se sintió abandonado a hombre que aprendió a coser sus grietas con la música y la verdad, así, lenta y honesta, nació la leyenda. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que necesite recordar que las cicatrices pueden brillar y que la reparación comienza cuando dejamos de mirar hacia otro lado. Suscríbete para escuchar más relatos que buscan unir memoria, música y esperanza.